principalmente dos tiempos. Y cuando me refiero principalmente es que no haya más palabras para hablarnos del tiempo, ya que la Biblia nos habla acerca del tiempo cronos, nos habla del tiempo kairos y nos habla del tiempo pleroma. Y también la Biblia nos habla de aión, que es cuando nos habla acerca del siglo o cuando nos habla acerca de las eras. Así que es importante poder discernir o entender acerca de los tiempos. Hemos hablado de kairos, de cronos, y hemos tratado de entender, conforme a la escritura, que el tiempo se debe de aprovechar. La mayoría de la gente o no tiene tiempo o no sabe distinguir el tiempo o desafortunadamente muchos pierden el tiempo, hablando del cronos. En Eclesiastés capítulo 3, la Biblia habla de que todo tiene su tiempo. Y Salomón está hablando del tiempo cronos. Está diciendo todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su sazón y tiene su tiempo. Y dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, etcétera. Y te habla de una serie de 28 cosas donde él habla de las cosas que hacemos sobre la faz de la tierra, yo creo que relevantes o más importantes. Pero también la Biblia, aquí en Marcos, cuando nos dice que el tiempo se ha cumplido, Marcos no está hablando del tiempo cronos, sino está hablando aquí la palabra que se utiliza para tiempo no es cronos, sino es kairos. Así que vamos a tratar de entender cómo es que opera este tiempo, el tiempo kairos. Si lo podemos entender o si lo podemos discernir, qué es el tiempo kairos, podemos nosotros darnos cuenta o nos daremos cuenta que Dios interviene en determinados tiempos sobre la faz de la tierra de una manera más directa. Esto también nos habla de que Dios tiene el control del tiempo y el control de todas las cosas que se quieren debajo del sol. Así que para definir lo que es el tiempo kairos, no podemos nosotros irnos a un sentido cronológico. Es decir, que el kairos no se puede medir porque no es cuantitativo. Tampoco el tiempo kairos es secuencial, no es medible como lo que es el cronos. Recuerden que el cronos, la unidad de medida del cronos es el segundo. Y de ahí viene el minuto, viene la hora, viene el día, viene la semana, viene el mes, viene el año, viene la década, viene el siglo, viene el milenio. Pero no, en el tiempo kairos no se puede medir como se puede medir el tiempo cronos. Por eso kairos no entra dentro del tiempo cuantitativo, sino entra dentro del tiempo cualitativo. Y cuando hablamos de cualidad, estamos hablando de un tiempo especial y estamos hablando de un tiempo de calidad, de un tiempo cuando Dios se introduce a la tierra. También estamos hablando de un momento oportuno y estamos hablando de una ocasión decisiva. Podríamos sumarle algo más, es el punto, el tiempo kairos es el punto de intervención directamente de parte de Dios en esta tierra. Entra en el siglo, entra en ese tiempo, en esa hora, en ese momento y participa directamente con los hombres en esta tierra. Hablar del kairos es hablar de el momento que está cargado de redención. El kairos no es tiempo que se puede medir, por tanto no hay duración.
Y el kairos es una decisión divina dentro del cronos, es una intervención, una participación directa dentro del cronos, que es dentro de nuestro tiempo, ¿sí? Cuando hablamos del kairos, estamos hablando, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9, para entender un poco más a profundidad lo que es kairos, lo que es su significado y lo que implica entrar dentro de este tiempo kairos. Por ejemplo, kairos en Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, esta palabra tiempo no es cronos, ¿sí? No es cronos, sino es kairos. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué quiere decir esto? En este tiempo kairos, es decir, que nosotros todo el tiempo tenemos la oportunidad de hacer el bien, pero en este pasaje hay oportunidades soberanas, hay oportunidades que Dios da al hombre para hacer el bien. Y esta palabra kairos nos lleva mucho más allá de un tiempo cronos, de decir yo estoy haciendo el bien, sé que a su tiempo segaré, es bueno eso, pero Gálatas a mí me está diciendo que hay personas que tendrán una oportunidad soberanamente por parte de Dios de hacer el bien y de cegar al haber hecho ese bien. Todos nosotros estamos llamados a hacer buenas obras, ¿sí? Pero hay personas que son llamadas a hacer el bien en determinado tiempo. No todos son llamados a hacer una clase de bien que tiene que ver con un tiempo especial de parte de nuestro Dios. Les adelanto algo. Por ejemplo, hablar de que hay personas que están llamadas a hacer en un momento determinado una clase de bien que va a afectar. Escúchenme bien, cuando nosotros hacemos un bien, lo hacemos de manera singular y no tan colectiva. O a lo mejor lo hacemos de una manera colectiva, pero nuestro alcance es lo más mínimo. Es decir, yo puedo hacer bien a una familia y esa familia se compone de 5 personas. Esto es la manera colectiva en la cual yo puedo hacer un bien. Puedo hacer un bien de manera personal, es decir, yo hago el bien a una persona. Pero cuando yo hablo de esta palabra kairos en Gálatas capítulo 6, nos está hablando de un bien que se hace en determinado tiempo de manera soberana, porque Dios así lo permite, pero puede afectar a una gran comunidad o a una gran nación o a un gran continente o a todo el mundo. Así que Dios cuando habla del kairos y está diciendo que hay una manera de hacer el bien y que a su tiempo se cegará, también está refiriendo, por ejemplo, a María. María, la madre de Jesús. Viene un ángel y le anuncia el diseño de Dios, pero llegado el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura. En ese cumplimiento del tiempo se presenta un ángel de Dios ante Zacarías y se presenta ante María. Así que ellos son invitados a hacer el bien. Uno, para que por medio del hijo que van a hacer, venga a preparar el camino al Mesías. Así que esto trae un impacto a la nación de Israel y a la tierra de Europa y a la tierra de África en aquellos tiempos, principalmente a la nación de Israel, porque la gente empieza a escuchar después de 400 años que había silencio en la tierra, que no se hablaba, que no había profetas en Israel, que ya no se predicaba como se predicaba hasta Malaquías. 400 años, periodo neotestamentario o periodo del silencio, donde no hubo ningún profeta. De repente aparece un profeta que impacta a la nación, fue Juan el Bautista. A esto me refiero cuando dice no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo segaremos. Está diciendo que en un tiempo kairos viene un hombre llamado Juan que impacta a una nación con la predicación del evangelio. Pero fue un hombre, Dios toma un hombre en ese tiempo kairos, pero tenía que haber la preparación. Recuerden que para esto estamos hablando de un sacerdote que está ejerciendo su oficio y que a pesar de que Dios ya no habla, a pesar de que Dios ya no está presente hablando a través de los profetas, a través de una palabra fresca en todo momento, a través de una advertencia por medio de los profetas,
los sacerdotes, y entre ellos Zacarías, seguía siendo fiel a su oficio, fiel a los sacrificios, fiel a la espera de lo que se había profetizado, y él no interrumpe su servicio porque hay silencio de parte de Dios. Así que vemos nosotros a un sacerdote que no interrumpe su servicio por un silencio de Dios, sino él sigue y permanece sabiendo que hay una promesa que en cualquier momento Dios volvería a visitar a su pueblo. Así que Zacarías se mantiene preparado, y en el tiempo que le tocó oficiar a él, porque eran miles de sacerdotes, pero a él le tocaba participar en ese tiempo, dice la palabra que apareció un ángel. Eso es un tiempo kairos. Aparece un ángel, habla con él y le hace saber que Dios habría de intervenir en la historia, primeramente haciendo que ellos, siendo viejos, pudieran tener un hijo, el cual viniera a preparar el camino, ¿sí?, al Mesías. Y después aparece de nueva cuenta el ángel 6 meses después y le dice a una mujer llamada María que si ella quiere participar de esta bendición. Y María dice: hágase con tu sierva como el Señor le ha placido. Eso es a lo que es el tiempo kairos, es la visitación de Dios en la vida, de manera específica en la vida de una persona que está llamada a hacer el bien para impactar, repito, una comunidad, para impactar una nación o para impactar un continente. Es algo mayor todavía el tiempo kairos, es algo mayor, es Dios interviniendo directamente sobre la faz de la tierra. Es así que el tiempo kairos es una oportunidad soberana de parte de nuestro Dios, según Gálatas capítulo 6. Estamos aquí, por ejemplo, alguno de nosotros, y en algún momento, en alguna hora, en un de repente, Dios puede estarle hablando a alguien para cumplir con un propósito específico sobre la faz de la tierra que tiene que ver con Dios directamente. Número 2, Lucas 19:44, vemos un segundo ejemplo, ¿sí? Y dice Lucas 19:44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el kairos de tu visitación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús viene para profetizar y viene para decirle a Israel que en determinado tiempo vendría una destrucción repentina. Y esa destrucción repentina vino en el año 70 y el templo de Jerusalén fue destruido. Debemos entender lo siguiente. El tiempo kairos es que Dios visita, pero no visita a una familia, sino visita a una nación. Y este tiempo dice que es el tiempo de la visitación, y el problema es que el pueblo de Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los avivamientos que han venido en la tierra en algunos lugares, vamos a hablar de aquí de Latinoamérica, en Los Ángeles, han venido 2 avivamientos, y así en algunos lugares han venido avivamientos, pero ¿saben qué es lo que ocurre? No se vuelven colectivos, no se vuelven a nivel nación, porque la mayoría de la gente no conoce el tiempo de la visitación. Nos damos cuenta que Dios visitó Venezuela, por ejemplo. Recuerdo hace algunos años Venezuela, en medio de la situación comunista que vivían, había un avivamiento y la gente se metía con Dios. La propia necesidad que había en medio de la nación hacía que el pueblo se metiera con Dios, y las iglesias entonces se convertían en iglesias gigantes, en iglesias enormes, donde había grandes edificios o grandes salones que albergaban a miles de creyentes. Había una visitación de parte de Dios, era un tiempo kairos para Venezuela. Cuando no se entiende que esta visitación no solamente tiene que ver con un momento de visitación, porque el tiempo kairos no es contable, así que el tiempo kairos puede durar y puede permanecer por mucho tiempo, pero desafortunadamente cuando no se cuida este tiempo kairos, sí, Venezuela empezó a decaer espiritualmente.
una decadencia espiritual. Este avivamiento está en Argentina y Dios empieza a obrar y a moverse a través de hombres como Claudio Freyson en un tiempo kairos, en un tiempo de repente Dios levanta a un hombre como Claudio Freyson y él escribe un libro acerca del fuego del Espíritu Santo de Dios o lo que es el Espíritu Santo de Dios, un libro muy proyectado en los 80s que trae que cuando tú lo lees te impacta, te toca, te llena. Pero ¿qué pasó? Vino la decadencia, vino un tiempo kairos para Argentina, no supieron retenerlo, no supieron cómo trabajarlo, no supieron cómo contener esa plenitud de Dios y vino a apagarse ese fuego, ese avivamiento. Brasil, lo mismo. Brasil tiene iglesias de miles de congregantes, pero llega un momento en que no saben cómo contener esa visitación. Guatemala llegó un momento en que Guatemala tenía un avivamiento. Se decía que el 65% de los congregantes o de los habitantes de Guatemala en toda la nación vivieron un tiempo kairos, un tiempo de la visitación de Dios, un tiempo de la plenitud de Dios que llegó para su vida. Pero hoy en día Guatemala se ha estado apagando espiritualmente. Guatemala no tiene esa efervescencia, ese movimiento espiritual. Así que el tiempo kairos es un tiempo especial donde Dios se está moviendo en las naciones. Y no está moviéndose solamente en una comunidad, está moviendo en las naciones. Y entonces ese avivamiento de Guatemala no se cuida y México está esperando un tiempo de avivamiento. Y en el sureste mexicano empieza a haber un movimiento espiritual, es cierto. No ha pasado hasta acá, hasta el centro. No ha habido un movimiento como tal acá. Se pasa de sur a norte y en el norte hay un movimiento igual en los 90s y surge una iglesia como es Vino Nuevo, a donde más de 5 o 6 mil personas empiezan a congregarse, empieza a haber una visitación del Espíritu, empiezan a caer polvo de oro, diamante, empieza a haber un movimiento espiritual en el norte del país y no hay manera de que se contenga. No hay manera de que esta visitación en el tiempo kairos se contenga. Y entonces viene un momento, una división en Ciudad Juárez, el ministerio se divide. En Chiapas no han podido contener esta bendición, pero Chiapas tiene, la zona sur, en Oaxaca, Chiapas, tienen ciertos chispazos de bendición de tiempo kairos de Dios porque están cerca de Guatemala. En el norte comienza este movimiento porque está Estados Unidos, allá ciertos chispazos, pero México no ha tenido una visitación de tal magnitud como es un kairos de Dios para que toda la nación tenga un impacto grande, aunque el evangelio ha crecido aquí en México. Dios quiere utilizar personas, Dios quiere utilizar hombres con un propósito grande para una nación, no solamente para una comunidad o para un grupo pequeño como el nuestro, sino quiere utilizar personas para algo grande, para impactar naciones. Pídeme y te daré por herencia. Esto es una realidad, tiempo kairos. Desafortunadamente pasa lo que ha ocurrido conforme a la historia. Vino el Señor, encontró en Zacarías que de él podría venir un descendiente que preparara el camino al Mesías, pero si no hubiera habido, viene el Espíritu de Dios y encuentra a una María que es una sierva que está dispuesta, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Y ese de repente de Dios viene y toma a María. Y de ahí viene Jesús en ese tiempo que es llegado el cumplimiento del tiempo, aparece el Mesías predicando el evangelio del reino y entonces hay 12 discípulos que le dicen sí a este llamado. Y después de ahí ese avivamiento dura un siglo. Ese avivamiento con esos apóstoles dura un siglo porque el último apóstol en morir es Juan, por ahí del año 92, 95 de nuestra era. Él muere ya anciano.
Pero después de ahí, ese avivamiento que está operado por medio de hombres de manera individual o personal, que es los apóstoles, pasa a algo más colectivo. Y eso más colectivo lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 3, que ya es la iglesia del Señor. Pero que también lo vemos en Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 2, cuando dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y no solamente ellos, sino que la iglesia comienza a ser visitada en un tiempo kairos por la presencia de nuestro Dios. El derramar del Espíritu Santo no es un tiempo cronos, sino es un tiempo kairos, porque el tiempo kairos es el cumplimiento de un tiempo profético que fue hablado 600 años, 700 años antes, cuando el profeta Joel habló que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Así que el tiempo kairos también se conecta con un tiempo profético. No es cronos, es un tiempo en un de repente. Por eso dice Hechos 2 que estando en el aposento alto, no habló de cronos, no dijo a las 11:59 de la mañana o a la hora de la nona, que era a las 9 de la mañana, que fue cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, sí, porque fue en ese tiempo que estaban orando y vino el Espíritu Santo y les llenó. No dice a las 9:10 de la mañana cayó el Espíritu Santo, no, porque cronos no participa. Dice de repente. Por eso el término de repente no tiene que ver con cronos, sino tiene que ver con kairos. ¿Están aquí? Porque esos de repente ocurren. De repente alguien está oyendo la palabra del Señor y de repente puede desaparecer un tumor que esté en tu matriz. De repente puede hacer que el Señor desaparezca la diabetes con la que has estado lidiando durante tiempo. Son de repentes. Pero el asunto es que esos de repente no ocurren porque la gente no está conectada. Satanás sabe utilizar también el cronos, que hace que la gente se distraiga con cualquier bobera, con cualquier tontera. Por esa razón, cuando viene el Espíritu Santo para hacer algo, no hay manera de encontrar a alguien preparado porque está desconectado con la palabra. El kairos es tan importante. El kairos es tan necesario que podamos entender este tiempo. Si venimos en el cronos, vivimos en el cronos, es más, nos congregamos nosotros en el cronos de 8 a 10:30 de la mañana, nos congregamos, pero cuando entramos en esta dimensión del templo, debemos entender que de ese momento deja de ser cronos para pasar a kairos. Es decir, de repente puede ocurrir algo, de repente algo se puede manifestar. De repente puede descender la presencia del Espíritu de Dios y hacer que todo mundo sea lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando estaban en el aposento alto, todos estaban juntos, unánimes, esperando la promesa que el Padre había dado por medio de Jesucristo. Es decir, la mente estaba conectada con la otra mente que estaba ahí, y así los 11 discípulos que estaban conectados el uno con el otro, cuando vino el de repente, ninguno se quedó fuera de ese de repente, porque todos eran como uno, dice la Escritura. El problema es la distracción. Venimos a la iglesia, la mitad de la iglesia está distraída, en la otra cuarta parte está en la luna y la otra cuarta parte está adorando. Por eso algunos dicen, ese hermano siempre que viene al culto se la pasa llorando, porque es el único conectado, porque sabe que ese de repente llega y lo toca, lo impacta, lo bendice. Pero los que están distraídos no así reciben la visitación de Dios. Así que Dios en cualquier momento también se manifiesta para impactar una comunidad, para impactar una nación. Vamos a Marcos, a 2 Corintios 6:2. Sí, vamos a leer 2 Corintios 6:2, dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora, vean, tiempo y día. Ahí te está mencionando dos cosas, cronos y kairos. No te está hablando del mismo tiempo. Es irrelevante hablar en ese texto, decir tiempo y día. Pues está hablando de lo mismo, no, está hablando de dos tiempos diferentes. Tiempo kairos, que se conecta con el tiempo cronos. ¿Están aquí? Así que podemos ver que cuando él dice en el día aceptable, es decir, que hay dos cosas que ahí nos muestra el apóstol Pablo y nos está diciendo. Hay un día en el cual te puede venir juicio o te puede venir salvación. A eso se está refiriendo.
En un día puede venir juicio, en un de repente, o puede venir salvación en un de repente. Ese es el tiempo al cual se está refiriendo hablando del tiempo Kairos, en un de repente. Por eso nosotros no podemos estar confiados. No podemos vivir confiados creyendo que a mí no me va a pasar. ¿Cuántas desgracias ocurrieron esta semana? Sí, tan solo de Puebla a Tlaxcala, asesinan a un matrimonio. No se sabe todavía por qué. Matrimonio que iba a celebrar el cumpleaños, lo asesinan. Se les pierden y aparecen asesinados. O sea, debemos entender que nosotros estamos en un cronos lleno de peligro, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos entran dentro de ambos, cronos y kairos. ¿Por qué? Cronos, porque pues, en cualquier momento, en cualquier segundo puede ocurrir algo, en lo medible. Pero también en un tiempo kairos, porque el tiempo kairos también no solo aplica para un de repente de Dios, también aplica para un de repente lleno de maldad. Debemos entender que el Kairos no solamente mide la visitación de Dios, también el Kairos mide la visitación de una desgracia en cualquier momento. Ahora, ese tiempo Kairos, ¿dónde está? Sí, ese tiempo Kairos está en un pasaje bíblico donde hay un hombre que dice: derribaré mis alfolís y los haré más grandes. Alma mía, muchos bienes tienes. ¿Para qué? Para regocijarte, para alegrarte, para disfrutarlos. Así que gózate en ellos y derriba esos alfolís, los haré más grandes porque quiero seguir enriqueciéndome y acumulando y acumulando y acumulando. Y el tiempo Kairos, ¿en qué momento aparece? La Biblia dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has atesorado, ¿para quién será? ¿De qué está hablando? Está hablando de un tiempo Kairos. No está hablando de un tiempo crono, está hablando de un tiempo Kairos. No está diciendo esta noche refiriéndose a que ese día 20 de abril del año 5 de Cristo habría de aparecer la muerte. No, está diciendo que no en eso. Y esta noche, es decir, en cualquier momento, en cualquier de repente, te va a sorprender la muerte, y lo que has atesorado, ¿para quién será? Quiere decir que Kairos entonces no solamente está conectado con una visitación divina de parte de Dios, sino también está conectado con un de repente para una desgracia. En un de repente. Por eso cuando hablamos nosotros de algo, estaba bien y de repente se murió. Estaba bien y de repente se desmayó. Estaba bien y de repente se nos cayó. Estaba bien y de repente. Eso tú no lo esperabas. Es decir, que entonces Kairos está conectado con aquello que no esperas o que sí esperas. Por eso dice: no entendieron el día de su visitación, no lo esperaban. Vino el juicio, tampoco ellos, fue advertido por Jesús que vendría el juicio en un tiempo Kairos, no lo esperaban. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo que en 2 Corintios 6:2 que Kairos puede ser un momento de salvación, ¿sí? Un momento de bendición, un momento de gracia, un momento de favor, pero también un momento de juicio o un momento de dolor. Ay. Entonces, cuando Marcos nos está diciendo en el capítulo 1, versículo 15, que el tiempo se ha cumplido, era un momento señalado por Dios en la eternidad. ¿Qué hizo Dios? Irrumpió. ¿Ustedes creen que Dios tiene que pedir permiso para irrumpir en la historia? De repente está Abraham en su tienda, está en medio del campo, viviendo como un nómada. ¿Y qué sucede? Viene un de repente de Dios y aparece Dios a Abraham. Y aparecen con sus dos ángeles y viene diciendo le viene diciendo lo que habría de hacer, y viene para traer destrucción a Sodoma y Gomorra. En un de repente aparece Dios. A Noé le dijo: construye el arca. ¿Por qué? Porque 120 años será la vida del hombre, y de aquí a 120 años, cuando termine ese periodo de tiempo, entonces habrá un kairos. Primero dice: hay un crono, 120 años será la vida del hombre, y después vendrá un kairos, un de repente, donde Dios aparece y trae un juicio, trae un diluvio sobre la faz de la tierra. Primero, pero lo interesante es que cuando en un de repente aparece Dios 120 años antes y le aparece a Noé, le dice a Noé que quiere traer salvación.
O sea, Dios siempre, escúchame bien, aquí hay algo relevante. Cuando dice en el tiempo aceptable, y hoy, y luego dice en el tiempo cronos, entra al tiempo cronos, y hoy es ese día aceptable. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí, hay un de repente en el que puedo traer juicio, pero antes de traer juicio, hoy puedo traer salvación, y cada uno tiene que determinar y decidir qué es lo que quiere. A eso se está refiriendo. Cuando el Señor dice 120 años es un tiempo cronos, es decir, le doy al hombre 120 años para que se arrepienta. Y después vendrá un kairos. Así que Dios siempre está por delante queriendo salvar. Por eso dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Para que no te sorprenda un tiempo kairos, en un de repente de dolor, de amargura, de sufrimiento, de destrucción, es importante entender que hay que estar preparados. Hay que estar listos para cualquier tiempo que nos quiera sorprender. Por eso es que uno les enseña a ustedes a que siempre se preparen, porque los kairos pueden llegar en cualquier momento, y cuando llegue, adelante. Por ejemplo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, porque si yo vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. Sea que viva o sea que muera, yo soy de Él, Señor. Entonces Él está hablando de los dos tiempos, sea en el cronos o sea en los de repentes, sea en el kairo. Yo estoy preparado para cualquier tiempo. El problema es cuando mucha gente no está preparada para el cronos, pero no para el kairos. O sea, hay mucha gente que se prepara para el cronos, pero no para el kairos. Para no los de repente. De repente llega la enfermedad, no te preparaste. De repente llega la pobreza, no te preparaste. De repente llega la muerte, no te preparaste. De repente llega el dolor, no te preparaste. El problema de mucha gente es que vive muy confiada. Y en esa confianza ni siquiera es en Dios, es en sus fuerzas, es en con los recursos con los que cuenta, es con su salud, es con su juventud, es con sus propiedades, es con todo a veces la gente está pensando en ello, pero no está preparada para un de repente. Cree que está preparada, pero no lo está para cosas mayores. Hey, ¿están aquí? ¿Saben que tenemos el problema nosotros de que no tenemos la cultura de la prevención? Si no tenemos la cultura del día a día, tenemos la cultura de ahí Sebastián lo arregla. Esa es nuestra cultura. Tenemos una muy mala cultura como mexicanos. Nosotros somos los del mañana. Oye, ¿ya arreglaste tus papeles? Mañana. Oye, ¿ya fuiste al médico para revisarte? Mañana. Oye, ¿ya terminaste la escuela? Mañana. O sea, somos la gente del mañana. Oye, ¿ya empezaste tu negocio? Mañana. Oye, ¿ya te casaste o sigues viviendo en unión libre fornicando? Siempre mañana. Somos la gente del mañana. Sí, cuando se te dice ven y busca a Dios, sí, pastor, mañana. Oye, arrepiéntete hoy, deja de pecar, y dices mañana, porque eres la gente de Él. Toda la gente desafortunadamente siempre deja todo para, oye, reconcíliate con tu marido, oye, reconcíliate con tu mamá, oye, reconcíliate con tus hijos. Mañana, todos somos la gente de Él. Mañana. Sí, vivimos en cronos definitivamente. Y no sabemos que hay un kairos, es decir, un de repente. Por eso Pablo, cuando habla de ello, dice, si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Hay una seguridad profunda en Pablo donde está diciendo, no importa, como yo vivo siempre de la misma manera y estoy muerto para el mundo y vivo para Cristo, como me tome el tiempo, sea cronos, sea kairos, no me afecta porque estoy preparado para cualquier cosa. Hey. Auch, aleluya, amén. ¿Qué dice? ¿Qué tienen que decir? ¿Ya te reconciliaste con tu pastor? Mañana, pastor. Ok. Así que Marcos 1:15 nos está diciendo, ¿sí?, que el cronos
¿Se cumplió? No, no solamente está diciendo que el cronos se cumplió, sino que se cumplió el kairos y muchos ni se dieron cuenta de que se cumplió el kairos. Miren, vienen unos reyes del oriente, quizá eran medopersas, eran discípulos, algunos dicen que eran discípulos de Daniel el profeta, que esperaban el advenimiento del Mesías. Y cuando vino Jesús, dicen, ha nacido el rey. Y vienen ellos pregonando y toda la nación se saca de onda y entre ellos hay un político que se saca más de onda. Ha nacido el rey de los judíos. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo? Y fueron y preguntaron, oye, indagaron, ¿y habría de nacer el rey de los judíos? Ah, sí, sí, ¿cuándo? Ni siquiera los fariseos sabían, tuvieron que ir a investigar. O sea, los de repentes de Dios llegan. Dios quiere llegar de repente a tu matrimonio, no están preparados. Quiere llegar a tu casa, no estás preparado. Quiere llegar a tus hijos, Señor, por favor, no preparaste el lugar para darle la bienvenida al Señor. Esto que nos muestra que cuando Jesús nació había lugar para él, no había lugar para él. ¿Y por qué no había lugar para él? Porque nadie estaba preparado para recibirlo. ¿Saben cuál es el problema dentro de las familias? Que nunca preparamos nuestra casa para recibir al que vendría a reinar. Dice, ha nacido el rey, no nació cualquier persona, nació el rey. ¿Qué quiere decir eso? Que venía el momento en que se cumplía la palabra profética que muchos le prestan poca atención, en que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mí. ¿Saben por qué Dios te pide el corazón? Porque Jesucristo viene para ser rey, no viene para ser el que viene a morir en la cruz del Calvario solamente, Él viene para ser rey. ¿Y sabes qué es lo que gobierna tu vida? Tu corazón. ¿Y sabes por qué te lo pide Dios? Porque dice el Señor, o tú gobiernas tu corazón o me dejas gobernarlo a mí. Por eso muchos chamacos caen en burradas, fornican, los engañan y andan haciendo cada burrada porque no rinden su corazón a, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque del mana la vida. Y nadie le rinde su corazón a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que entregarle, ¿qué a Dios? Amarás a Dios con todo tú. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo acerca de eso? El Señor está diciendo, ¿quién reina en tu corazón, mijito? ¿Quién reina en tu corazón? Ah, la chonina es la que, el Pancho es el que reina en mi corazón. Y luego, no, hasta así los llaman a la reina de mi corazón. No tienes, pobre de ti, te vas a ir al infierno. Porque esa reina no te puede llevar al cielo, no te puede salvar. Sí, ámala, pero debe de estar por debajo ese amor al que debes de darle a Dios. Primero entrégale tu corazón a Dios y después entrégalo a ese fulano que dices creer que lo amas. Quítame esa cara de enojado porque tienes que entender las cosas conforme a la Escritura. Por eso tanto fracaso, tanta derrota, porque nadie espera que Cristo venga para reinar. Nadie ha preparado lugar para el Mesías. Nadie preparó lugar. No hay mesón para recibir al Mesías. Y no viene a nacer un niño, viene a nacer un rey. Eso es algo escatológico y profético que después te predico acerca del corazón, pero bueno. Te eché tantita sal en el corazón para ver si te arde algo. ¿Quién está reinando en tu corazón? No, Dios está reinando en mi corazón. Entonces, ¿por qué te caes cuando tu marido está mal contigo? ¿Por qué te caes cuando tu mujer está mal contigo? Si Cristo reina, nada debería de afectarte. Alaba si puedes. Digan, eso es otro tema, pastor. Vuelva al kairos. Así que kairos no es duración. Escúchenme bien. Kairos no es duración porque no es medible, sino es designación. Kairos es designación. Kairos no es cantidad, kairos es cumplimiento. Kairos, sí, es tiempos señalados, es cita divina, es tiempo establecido por Dios.
Kairos es el momento que Dios fijó en su consejo eterno para intervenir en tu historia, en mi historia y en la historia en general. Aleluya. Así que tú tuviste un Kairos. Lucas en Marcos 1:15 es el Kairos del inicio de todas las cosas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es un Kairos, pero viene otro Kairos. Y ese Kairos que viene es: estad preparados y oíd el sonar de la trompeta, porque el Señor vuelve por su iglesia. Y habrá otro Kairos. Sí, simplemente si no estás preparado, vendrá juicio y tribulación sobre la faz de la tierra. O sea, esto es lo que nos muestra Kairos. Ahora, Gálatas 4:4 nos está diciendo en tiempo señalado, y en tiempo señalado está hablando acerca de que ha sido llenado completamente. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo es acumulable. Cuando hablamos de Kairos, sí, estamos hablando que el tiempo llega a una etapa de madurez, a una etapa en la cual está listo todo el panorama, está lista la nación, está listo el pueblo, está listo el continente, están listas las naciones. Cuando habla del cumplimiento del tiempo, cuando nos está hablando de la plenitud del tiempo, porque vamos a Gálatas 4:4, miren, vamos a leer Gálatas 4:4, dice la escritura así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo, no solo fue nacido de mujer, también nacido bajo él caminaba bajo dos autoridades, bajo la autoridad de una madre, pero también bajo la autoridad de Dios y de su palabra. ¿Se dan cuenta? Otra cosa, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, que se llenó, el tiempo simplemente llegó a su plenitud, el tiempo llegó se completó, y entonces ahí habla del anuncio de que el Señor, el Dios de los cielos, habría de encarnar. Es decir, llegó el tiempo de encarnacional, donde Jesús tomó cuerpo y se introdujo sobre esta tierra. Pero también la Biblia dice que llegará el tiempo en que vendrá el Mesías y vendrá por todo su pueblo, vendrá por su iglesia. Es tiempo Kairos. Se cumplió el tiempo en que Dios tenía que encarnar, pero también se cumplió el tiempo, se va a cumplir el tiempo en el que Cristo vendrá con poder y gloria. Ya no vendrá con ese cuerpo carnal, sino vendrá con poder y gloria. Y eso se le llama tiempo Kairos. En Lucas 17:21, vamos a leer Lucas 17:21, por favor. Dice así, Lucas 17:21: ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, ya que el Kairos no se cuenta, no hay manera de contar Kairos, no hay manera de tener contabilidad del Kairos, es decir, que el reino llega en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier punto, en cualquier lugar, en cualquier familia. El Kairos puede llegar en cualquier momento. Es como pasó con Obed-Edom. Sí, el reino, la presencia de Dios llegó en un momento que nadie se esperaba. Ahí llegó la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom. ¿Ese qué tiempo es? Es un tiempo Kairos. Entonces, podemos entender, resumiendo, que el Kairos en 3 niveles. Podemos decir que el Kairos es redentivo. ¿Por qué? Porque el tiempo Kairos es cuando vino el Señor para traer salvación y nos redimió de todo pecado. Nosotros, cuando vemos el tiempo Kairos, todos nosotros vivimos un tiempo Kairos. No, pastor, ¿y eso cómo se vive? ¿Sabes cuándo viviste tu tiempo Kairos? Cuando de repente creíste que Jesucristo es el Salvador de tu vida y es el camino, la verdad y la vida. Ahí viviste un tiempo Kairos. ¿Te acuerdas cómo te convertiste? ¿Te acuerdas cómo comenzaste a llorar? ¿O cómo comenzaste a reír? ¿Te acuerdas cómo era tu felicidad el día que abrazaste la fe en Jesús? Ese momento ni siquiera viste la hora, porque no importaba el cronos. Tú solo recuerdas a veces el día, a veces no recuerdas la hora porque no es lo relevante, pero recuerdas el momento, el kairos de Dios cuando te convertiste a Cristo. ¿Lo notan? Así que todos los que están aquí no pueden decir yo no he tenido un tiempo kairos. Ahora, si tú no te has arrepentido, no has nacido de nuevo, no has abrazado a Jesús como Señor y Salvador, entonces tú todavía no has tenido un tiempo kairos. Si tú eres incrédulo todavía y sigues dudando de que Dios
vive de que Jesucristo tiene poder, de que el Espíritu Santo puede cambiar tu vida, entonces tú no has entrado jamás, nunca a un tiempo kairos. Pero si un día tú ya te arrepentiste, ese tiempo ya lo viviste. Ese de repente de parte de Dios. Algunos fueron sanados por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por la oración. Ese fue tu kairos. Ese de repente de Dios que llegó a tu vida y te curó, te sanó, fue la visitación directa de Dios sobre tu vida. Algunos se reconciliaron, estaban peleados, se reconciliaron. Ese fue tu kairos. Ahí vino el tiempo de Dios para ti, el cumplimiento del tiempo. Y el cumplimiento del tiempo, es decir, se llenó tanto ese tiempo, tiempos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, pero llegó el kairos. ¿Sí? Hay más ejemplos en la Biblia de personas que entraron y vivieron en el kairos. Sí, pero kairos, hubo unos que vivieron tiempo bueno, pero otros no vivieron ese tiempo tan bueno, porque repito, el kairos puede ser un tiempo de salvación o un tiempo de juicio. Así que hubo hombres que no vieron así un kairos tan súper, ¿sí? Ahora, miren, por ejemplo, Esther 4:14, ¿sí? Y ya vamos a terminar. Esther 4:14. Vean lo que dice. Léanlo. Léanlo fuerte. ¡Ey! Otra vez, a ver, ¿qué dice? Fíjense, sí, Esther llegó en un momento exacto y preciso para ser candidata a reina. Esther no era la única candidata, estaba en preparación para ser reina. ¿Se dan cuenta? Sí. Y venía para suplir a la rebelde Basti. Ella pudo haber dicho, pues ya, wow, ya voy a ser reina, ya, chido, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Para algo Dios la había introducido al reino de los medos y de los persas, porque llegaría un tiempo en el cual se levantaría un decreto para asesinar a todos los judíos en toda la tierra en ese tiempo donde habitara un judío, por los celos de un tipo llamado, ¿sí?, Acam. Así que iban a ser muertos todos los judíos, y Esther no solamente llegó para suplir a Basti, sino llegó para ser usada en un tiempo kairos, en un de repente de Dios, para salvar a toda una nación. La Biblia dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Vean, no te está diciendo la fecha, no te está diciendo qué hora es, te está diciendo realmente, sabes, ahora reina, tú llegaste para este tiempo, le dice su tío, llegaste para este tiempo, ¿sí? Y si tú llegaste para este tiempo, se va a ver. Si tú fuiste levantada para este tiempo, algo va a ocurrir en el ámbito, en el ambiente y en la comunidad. Si tú fuiste levantada para este tiempo, reina, para ser reina, entonces algo va a impactar el corazón del rey. ¿Se dan cuenta? Algo precioso estaba declarando ahí. Si este es tu tiempo, no temas. Ahora, si no entiendes tu tiempo, que era tu tiempo y no quieres hacer nada, pues déjame decirte que desafortunadamente vas a entrar en otro tipo de kairos, y ese kairos es que donde vas a perecer tú y va a perecer toda tu familia. ¿Y por qué va a perecer? Porque hay un decreto, tú también eres judía. ¿Sí? Y tu familia también es judía, así que todos van a morir, todos vamos a morir, dijo Mardoqueo. Así que por favor dice que te caiga el 20, para este tiempo has nacido. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en qué has impactado tú en la vida? El único impacto que has tenido es que eres un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, un mal padre, y has impactado de esa manera en tu comunidad, porque tus vecinos te han oído lo gritón y lo gritona que eres. Es el único impacto que has tenido. La pregunta es, ¿para este tiempo has nacido? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué te convertiste a Cristo? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? ¿Qué Dios quiere hacer con tu comunidad? ¿Qué Dios quiere hacer con tu familia? ¿Qué Dios quiere hacer con tu esposo?
¿Qué Dios quiere hacer con tu esposa? El problema es que somos muy cobardes. El problema es que somos muy llorones. El problema es que somos muy conformistas. El problema es que somos muy ignorantes y no discernimos que cuando Dios llegó a mi vida, no solo me quería cambiar a mí, quería cambiar a toda mi familia, pero yo no he luchado por ver ese cambio en mi familia, porque me he dejado llevar por el cronos y no por el kairos de Dios. Cuando Dios llega a tu vida, tiene que haber un cambio para empezar en ti, una transformación en ti. Después de esa transformación, tú vas a transformar a todos los que están en tu interior. ¿Eh? Me quedé solo. ¿A quién estás transformando? ¿A quién estás cambiando? ¿A quién estás impactando? Esa es mi pregunta. Sí, o sea, llegó el tiempo de Dios a tu vida, sí, ¿y qué hiciste con él? A ti no te llegó un cronos, te llegó un kairos. La pregunta es que cuando llegó el kairos, ¿qué has hecho con ese kairos? Esa es la pregunta. ¿Qué has hecho con ese kairos cuando llegó a tu vida? Hay más que enseñar acerca del kairos. Si un kairos llega a mi vida y no lo tomo, ¿lo puedo perder? Una buena pregunta para la siguiente prédica. Eso lo voy a predicar en la siguiente prédica, pero escúchame bien. Sí, ahorita en este momento. Llegó un primer kairos, Marcos 1:15, llegó a tu vida. La pregunta es, ¿a quién has impactado con ese kairos? ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? En el Cairo de Dios entran políticos, entran carceleros, entran empresarios. Se los voy a probar la próxima clase o la próxima enseñanza. Entra todo tipo de personas en ese Kairos de Dios. Si tú no entiendes ese Kairos de Dios, vamos a ver los resultados. ¿Qué aconteció de la gente que no entendió acerca de los Kairos de Dios? Pero ahorita en este momento, el primer paso, tú fuiste salvo. El Señor te salvó. Ahora, ¿qué has hecho con ese Kairos de Dios? ¿Qué has logrado? Esa es la pregunta, ¿qué has logrado? Para empezar, en tu propia vida, ¿qué has logrado? ¿Ya fuiste transformado o sigues igual de chuleta y media? De carnal. ¿Cómo sigues? ¿Qué has hecho con ese primer Kairos, con esa primera visitación? ¿O ya se te olvidó? ¿Ya entendiste que Dios te visitó para empezar? Les pregunto, levántenme la mano los que ya fueron visitados por Dios. Ahorita hay nadie, ¿eh? Les aseguro que nadie. Ahorita sí. Bien, en esa primera visitación dime, ¿qué has hecho? Vino una primera visitación y la única que vino a Juan el Bautista y fue suficiente para cumplir con su ministerio. Vino una visitación para Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Él nació por obra del Espíritu Santo, sí es cierto, pero Jesucristo también tuvo su kairos. Y cuando Jesucristo tuvo su kairos, que fue el tiempo en que Él se bautizó y el Padre lo visitó, sí, Jesucristo no dejó de predicar hasta el último segundo de su vida. La pregunta es, ¿tú qué has hecho? ¿Tuviste tu kairos? A nadie le predicas, por nadie oras, a nadie visitas, te vale chetos la vida. La verdad, no haces nada en el reino. No haces nada en el reino. Tu kairos apenas si te sirve para medio sobrellevar tu matrimonio y nada más. Para medio sostener, ay, vives más en la leyenda de la Llorona, ay, mis hijos. O sea, parece ser que el kairos de Dios te visitó para vivírtela quejando, llorando, lamentando, criticando, juzgando y haciendo todo menos lo que tienes que hacer. Ouch. No crean que Kairos es algo. Kairos, hay una parte que está muy profunda, donde Kairos no es una visitación para consolarte, decirte, ay, qué lindo bebé, mira, eres la niña de mis ojos. No, Kairos cuando viene es arrepiéntete y haz frutos dignos de arrepentimiento, si no vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Digan conmigo, Kairos
Es un tiempo de confrontación. Sí de consuelo, pero más de confrontación. Porque Kairos, ¿saben a qué viene? Viene Kairos, se manifiesta Jesucristo, y cuando se manifiesta Jesucristo, todo el mundo se alegra, ¿verdad que no? No todo el mundo se alegra. Entonces, quiere decir que Kairos no es para traer, sí, trae alegría al que lo recibe, pero al que no, le trae confrontación. Por eso dice, espada vine a meter, división vine a meter. ¿Se dan cuenta? Porque Kairos, no crean que viene para apapachar tu pecadote, sino para confrontarlo. Estamos de pie. Los voy a dejar antes de que me vean más mal. Así que, iglesia, esta mañana medita un poco en estas cosas. ¿Qué has hecho con tu primer Kairos? Porque va a haber 2 Kairos. Y en el segundo Kairos vienen 2 cosas. Viene salvación y vida eterna, o viene juicio y condenación. La pregunta es, ahorita, en el primer Kairos que has tenido, ¿qué estás haciendo con tu primer Kairos? ¿Estás sirviendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Te estás esforzando? ¿Estás pasivo? ¿Estás activo? ¿Vives en santidad? ¿Procuras la santidad? ¿Te estás esforzando? ¿Cómo estás viviendo tu primer Kairos? Pastor, hace 10 años que tuve mi primer Kairos. A mí no me importa si fue hace 20 años. Yo lo tuve en el 88, imagínense. Mi primer Kairos. Súmenle. Y eso a mí no me justifica que aunque yo lo haya tenido hace más de 30 años, el primer Kairos, eso a mí no me justifica. Yo tengo que mantenerme constante y perseverando, creciendo en la obra del Señor, siempre. Así que no, cuando tú entras al Kairos de Dios, el Cronos deja de ser relevante, y lo relevante es qué estoy haciendo con